Hola, soy Benjamín y el día de hoy leeremos San Marcos capítulo 9 y veremos acerca de quién es el más importante. Escuchemos. Jesús les dijo, en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Jesús explica que iba a haber algunas personas que iban a ver el reino de los cielos viniendo con poder. Vamos a ver quiénes eran esos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús toma a los que les va a mostrar los misterios del reino, ver el reino venir con poder, que era, primero, Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro iba a ser el primer papa, y como primer papa de la Iglesia Católica era importante que viera esos misterios. El segundo, Santiago. ¿Por qué Santiago? Porque Santiago iba a ser el primer mártir de la Iglesia. Entonces por eso Jesús quería que mirara el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Juan. ¿Y por qué Juan? Porque Juan era el discípulo amado de Jesús. Y como era el más joven y el discípulo amado, Jesús también quiere mostrarle los misterios de una forma especial, mostrando el amor de Jesús hacia los jóvenes y a Juan especialmente porque era el discípulo amado. Y los llevó a ellos solos a un monte alto. Es decir, que Jesús nos quiere dar una enseñanza. Para que nosotros gustemos de los misterios del reino, debemos ir solos a un monte alto, es decir, a un lugar donde no hayan distracciones. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Jesús cambió completamente de aspecto. Significa que nosotros, para cambiar nuestra vida, debemos hacer oración. Y cada vez que hacemos oración, vamos a cambiar completamente. Pero una oración bien hecha, es decir, en un lugar solitario, apartado de la bulla, de la gente, de las distracciones. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se le aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Si nosotros hacemos oración, nuestra vida va a cambiar. Es decir, que nosotros empezaremos a cambiar. Si estamos tristes, pasaremos a ser felices. Si estamos angustiados, pasaremos a confiar en Dios. Y así nuestra vida cambia. Pero es importante que hagamos oración para así mismo como Jesucristo se transfiguró, nosotros podemos transfigurar, es decir, cambiar nuestra forma de vivir. Si nosotros vivimos en el pecado, tenemos que transfigurarnos, ir a lo alto del monte, no quedarnos en el pecado, en lo bajo, sino ir más allá y así podremos cambiar al igual que Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y quiere que sigamos su ejemplo, que hagamos oración. Y vamos a ver más adelante cómo debemos hacer la oración. Pero primero vamos a ver aquí que hay dos personajes importantes, Elías y Moisés, que hablaban, conversaban con Jesús. ¿Por qué Elías y Moisés? Porque Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representa a la ley. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. Hay veces que cuando hacemos oración no sabemos qué decir, somos como Pedro, no sabemos qué decir y las cosas que decimos a veces no tienen ni siquiera tanto sentido. El Señor nos invita a que nosotros cuando hagamos oración no tenemos que decir muchas palabras, porque hay veces que no tenemos nada que decir, no sabemos qué decir. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él y hagamos una oración de silencio. Él, que todo lo sabe, puede darme lo que yo más necesito en mi vida y confío en Él y simplemente me quedo haciendo oración 1 hora con Él en silencio, existiendo para Él, dejando que Él me llene. Así como decía el santo cura de Ars cuando miró a un campesino frente al Santísimo y le preguntó, ¿y qué hace usted? Decía, no, yo solamente me quedo aquí. Él me mira y yo lo miro. Entonces, asimismo, nosotros cuando hagamos oración debemos hacerla por largo tiempo en un lugar solitario, dejándonos llenar del Señor. ¿Y por qué 1 hora? Porque el Señor lo dice en Mateo 26:40, cuando le dice a Pedro, ni siquiera pudieron velar conmigo 1 hora. Eso es lo que debemos orar nosotros mínimo al día, 1 hora, para transfigurar nuestra vida. En eso se formó una nube
que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. El Señor quiere que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es Dios, y que es el elegido de Dios para salvarnos, para redimirnos, y que no solamente eso, sino que escúchenlo, escuchemos a Jesús. Y por eso en un principio mirábamos a Elías y a Moisés, el Antiguo Testamento, pero Jesús viene a ser ahora el nuevo Elías y el nuevo Moisés. Es decir, que Jesús es el profeta que está por encima de los profetas y Jesús es el que cumple la ley de Moisés. Entonces por eso nosotros debemos escuchar a Jesús. Es decir, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y de pronto miraron a su alrededor. No vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Es decir, si nosotros queremos que el reino de Dios entre en nuestra vida, solo nos basta Jesús. Que nosotros podemos gustar el reino de los cielos aquí en esta tierra, estando siempre en compañía de Jesús, siguiendo cada vez más radicalmente el ejemplo de Jesús. Y así ya vamos a vivir el reino de los cielos, porque todo va a ser alegría, con una confianza plena en el Señor. Cuando bajaron del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Es decir, que ellos tenían la mente embotada, no entendían qué les quería decir el Señor, pero sin embargo hicieron caso, obedecieron al Señor. O sea que nosotros en nuestra vida, cuando no entendamos por qué nos pasan las cosas, debemos aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que el Señor siempre tiene la razón. Entonces le preguntaron, ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús les contestó, ya lo sabemos, Elías viene primero y deja todo reordenado. Es decir, que en el Antiguo Testamento explicaba que antes de que viniera el Mesías, antes de que viniera Jesucristo, iba a volver Elías. Y Jesús dice que sí, que iba a venir Elías. Y ciertamente Elías era Juan Bautista, como lo va a decir Jesús. Elías viene primero y deja todo reordenado. Y por eso vemos que Juan Bautista preparaba el camino del Señor, enderezaba las sendas, como lo habíamos visto en un principio cuando leímos San Marcos 1:1 en adelante. Y ese que reordenaba era Elías, es decir, Juan Bautista. Pero ¿por qué dice la Escritura que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Debemos entender que Jesús pasó por sufrimiento y también nosotros vamos a vivir por sufrimiento. Yo se los digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Es decir, que Juan Bautista había venido y le cortaron la cabeza. Y también el Hijo del Hombre iba a sufrir. Y nosotros, en nuestra vida, vamos a pasar por el sufrimiento. Por eso debemos aceptar siempre la voluntad de Dios y no amargarnos porque estamos pasando por momentos difíciles, sino confiar en Dios. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron con un grupo de gente a su alrededor. Algunos maestros de la ley discutían con ellos. La gente quedó sorprendida al ver a Jesús y corrieron a saludarlo. Había un gentío que estaban reunidos y cuando vieron a Jesús, se fueron a saludar a Jesús. Pero vamos a ver qué era lo que hacían ellos. Él les preguntó, ¿sobre qué discutían ustedes con ellos? Y uno del gentío respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En cualquier momento el espíritu se apodera de él, lo tira al suelo y el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Aquí vemos a un padre que lleva a su hijo a Jesús. Y es importante este punto porque muchos padres deben hacerse la pregunta, ¿estamos llevando a nuestros hijos a Jesús o lo estamos llevando cuando tiene una enfermedad al brujo? Debemos llevarlo a Jesús, no al brujo, porque Jesús puede sanarlo, mientras que el brujo engaña. Y por ejemplo, si el niño tiene una enfermedad, no lo sana, sino que le pasa la enfermedad para otra parte del cuerpo, mientras que Jesús sí tiene poder para sanar, como lo vamos a ver. Le pedí a tus discípulos que echaran ese espíritu, pero no pudieron. Le respondió, ¡qué generación tan incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes?
¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo llevaron. Aquí vemos que Jesús ve la incredulidad de la gente, ve la falta de fe de las personas y por eso no se logró sanar el niño, porque faltaba fe. Las personas no tenían fe y no hacían la oración suficiente. Las personas no tenían fe, sino que era como, ¿será que el Señor puede hacer el milagro? ¿Será que no? Vamos a ver, porque a lo mejor debería llevarlo mejor a un brujo, a un curandero, pero le faltaba fe. Eran tibios, no tenían una fe firme. Y veamos a continuación qué pasa. Apenas vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al muchacho, cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Entonces Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo el muchacho tiene este problema? Es decir, que los padres de familia deben estar pendientes de sus hijos, deben estar pendientes de que sus hijos hagan oración, de que sus hijos lean la palabra, de que sus hijos se acerquen a las cosas de Dios. Es importante que los padres ayuden a crecer a los hijos, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, que estén pendientes de su espíritu, de que no caigan en pecados, de ayudarlos a levantarse, de ayudarlos a que puedan caminar en los pasos de fe. Le contestó, desde niño, y muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Por eso, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Aquí vemos que este hombre no tenía una fe tan grande. Decía, bueno, Jesús, ahí se lo traje, a ver si puede hacer algo, ayúdenos, pero es que si puede. Los padres de familia, cuando piden por los hijos, deben tener una fe firme. No, bueno, si el sacerdote, pues, no puede ayudarme con la enfermedad de mi hijo, pues entonces lo voy a llevar al brujo. Que tenga una fe frágil, que desconfía de Dios. Los padres de familia deben tener una fe firme en Jesús, no pensando, bueno, Señor, si puede, sino debe tener la confianza plena en Jesús. Vamos a ver qué le dijo Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Al instante el padre gritó, creo, pero ayuda a mi poca fe. Eso es lo que debemos aprender nosotros. Cuando veamos que un problema es más fuerte que nosotros, le decimos al Señor, Señor, creo, ayuda a mi poca fe. Le pedimos al Señor que nos ayude a acrecentar nuestra fe. Y para acrecentar nuestra fe es importante que pasemos por dificultades, que pasemos por pruebas, para que nuestra fe se haga más grande, para que sea más firme. Pero debemos tener esa confianza plena en Jesús. Ayuda, Señor, a que aumente mi fe, a acrecentar mi fe. Cuando Jesús vio que se amontonaba la gente, dijo al espíritu malo, espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal del muchacho y no vuelvas a entrar en él. ¿Qué era lo que pasaba? Que el espíritu salía y volvía a entrar en él. Y muchas veces debemos preguntarnos nosotros, ¿será que nosotros somos iguales? Que salimos del pecado y después dejamos otra vez que entre el pecado en nuestra vida. Debemos tener cuidado, porque si nosotros jugamos con el pecado y pensamos que, ay, sí, yo me confieso, pero después el Señor me va a volver a perdonar, así que voy a volver a pecar, el Espíritu se va a apoderar de nosotros y realmente vamos a perder el control total. Pero si el Señor nos perdona, no podemos estar jugando de que, no, después me vuelvo a confesar, no hay problema, sino que tenemos que ser serios. Y si el Señor nos perdona, debemos apartarnos del mal y no diciendo, no, después me vuelvo a confesar, sino tener una confianza en Dios que me puede ayudar, pero también dar de nuestra parte para luchar siempre contra el pecado, y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y sacudió violentamente al niño. Después, dando un terrible chillido, se fue. El muchacho quedó como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Esto significa que muchos jóvenes quedan como muertos, espiritualmente hablando. Que muchos jóvenes, por estar en la vida de pecado, de vicio, quedan como muertos. ¿Cuántas veces el Señor busca que nosotros salgamos del pecado antes de que el pecado nos deje como muertos, así como este muchacho? Pero Jesús lo tomó de la mano. La forma de otra vez agarrar vida es saliendo del pecado, dejando esa oscuridad y acercándonos a la luz que es Cristo. Y le ayudó a levantarse, y el muchacho se puso en pie. Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos a levantar, pero para ayudarnos a levantar debemos poner de nuestra parte, debemos buscarlo a Él para que nos ayude a salir de tantos pecados. Ya dentro de casa, sus discípulos le preguntaron en privado,
¿por qué no pudimos expulsar nosotros ese espíritu? Y él respondió, esa clase de demonios no puede echarse sino mediante la oración. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros nos preguntamos eso. ¿Por qué no podemos salir de un pecado? Siempre caigo en el mismo pecado, en el mismo pecado, en el mismo pecado y no puedo levantarme. Y Jesús nos responde, esa clase de espíritu, esa clase de demonio, esa clase de pecados solo pueden echarse mediante la oración. A nosotros nos falta la oración porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso, siempre está dispuesto a hacer oración, pero nosotros por pereza no hacemos oración y por eso permanecemos en el pecado. El Señor nos invita a que hagamos oración para poder salir del pecado y también como padres debemos hacer oración por nuestros hijos para que puedan salir del pecado. Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Es decir, que Jesús les explica especialmente la Escritura a los discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. Es decir, que Jesucristo iba a morir, pero después vendría la resurrección. Significa también que el hombre va a sufrir en esta vida, pero debe tener los ojos en el cielo, en esa alegría que va a gozar luego de esos sufrimientos, que son efímeros, mientras que la alegría es eterna en el cielo. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Nosotros no debemos tener miedo, sino debemos preguntar a Jesús, hablar con Jesús, tener esa comunicación con el Señor para cada día poder entender más su palabra y podemos acercarnos a las personas que el Señor nos dejó, que son los sacerdotes que nos enseñan y preguntarles todas las dudas que nosotros tengamos para poder ir creciendo en esa espiritualidad, en esa fe. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Aquí está el tema de esta enseñanza. ¿Quién es el más importante? Muchas veces nosotros queremos ser los más importantes y ellos estaban hablando de eso. Y cuando Jesús le preguntó de qué hablan, pues le daba así como miedo decirle porque sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. El Señor dice que las cosas en el cielo no son como aquí en la tierra, que aquí los más grandes son los que son dueños y señores del mundo y que tienen muchos sirvientes. El Señor dice que el que realmente quiere ser grande en el cielo debe ser aquí en la tierra el último de todos. Y recuerdo la historia de un santo que decía, yo quiero ser el último de todos y voy a buscar el último lugar. Entonces cuando estaba en su casa empezaba y decía, bueno, ¿cuál es el último trabajo? Bueno, es barrer, coletear, limpiar la casa, lavar los platos, hacer esto, hacer aquello. Entonces él empezaba a hacer esas cosas y después iba a otro lugar y empezaba a hacer lo último. Y dice que toda su vida él buscó ser el último para ser el más grande. Y dice, busqué el último puesto en la tierra, pero descubrí que el último puesto ya lo tenía Jesús, porque Jesús ya era el servidor de todo, dio la vida por todos nosotros. Es decir, que Jesús no habla por hablar, sino que Jesús nos da ejemplo de que debemos vivir como Él, humildemente. Nació en un pesebre, en su vida no tenía dónde recostar la cabeza, en su muerte lo único que tenía era su madre. Jesús, una persona humilde, desapegado de las cosas del mundo. Si nosotros queremos ser grandes, debemos ser los más pequeños aquí en esta tierra, es decir, tener humildad, ser los servidores de todo, es decir, no andar mandando y mandando y mandando, haga esto, haga aquello, sino nosotros mismos hacerlo y más bien buscar que nos manden. Mire, haga eso. No, yo no quiero hacer eso. No, yo tengo que ser humilde y decir, bueno, está bien, voy a hacerlo. Así no me guste lo que me manden a hacer, siempre y cuando sean cosas buenas, yo las hago por amor a Dios. Así pase por humillaciones, yo las soporto por amor a Dios. Pero siempre ser el más pequeño en la tierra. Y también Jesús nos va a explicar cómo ser más grandes. Escuchemos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Es decir, que debemos ser como niños para poder ser grandes, para poder ir al reino de los cielos, recibir a los niños, que aprendamos de los niños. ¿Y qué es lo que debemos aprender a los niños? La humildad, el perdón. Un niño es humilde, un niño perdona y olvida, no guarda rencor. También
Un niño tiene algo muy importante que el Señor también quiere que nosotros tengamos, es el amor a sus padres. Asimismo, nosotros debemos tener un amor especial a Dios, como si fuéramos un niño, siempre confiando en nuestros padres. Un niño confía mucho en sus padres. Así nosotros también debemos confiar mucho en Dios, y para poder ser grandes debemos cada día confiar más en Dios y dejar de renegar de Dios en cada instante. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo, porque no anda con nosotros. Jesús le contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Aquí hay algo importante. Muchas veces las personas dicen: bueno, pero ¿por qué criticar a los protestantes? Si los protestantes pues predican de Dios y ellos tienen otra religión, pero esa religión pues también ayuda a que usted crea en Dios. Es importante que nosotros leamos el versículo 40, Marcos 9:40. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Jesucristo dice: el que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Y nosotros tenemos que examinar entonces a ver si se cumple con los hermanos protestantes. ¿Ellos están contra nosotros o no? Ellos dicen: María no es virgen. La confesión, eso es mentira. La comunión, la Eucaristía, ese es Satanás. La Trinidad, eso es mentira, eso es Satanás. Las imágenes son ídolos. Ellos están contra nosotros, están contra el mismo Cristo, están contra la doctrina de Cristo. Entonces, como ellos están en contra, entonces sí no están con nosotros, porque Jesús dice: el que no está en contra, con nosotros está. Pero como ellos sí están en contra, entonces ellos no están con nosotros, porque siempre andan es criticando la doctrina de Cristo, criticando a la Santa Madre Iglesia Católica. Y por eso ellos tienen odio a los católicos, inventan tantas mentiras, porque están es en contra. Entonces esta cita no aplica para los hermanos protestantes, porque ellos sí están en contra de los católicos. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Es decir, que Jesucristo tiene unos enviados, los sacerdotes, los obispos, el Papa, y esos enviados nosotros debemos respetarlo y ayudarlo. Si vemos a un sacerdote que está pasando por necesidad, debemos ayudarlo. Y Jesús dice que el que ayude a ese enviado, a ese trabajador, a ese predicador de la palabra, el que lo ayude, aunque sea con un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Por eso debemos tener un respeto y un amor especial por los sacerdotes, para ayudarlos, y no para pisotearlos, para criticarlos, para hablar mal de ellos, sino ayudarlos para recibir una recompensa en el cielo. El que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Jesús invita a que no escandalicemos a nuestros hermanos. Si hay hermanos que están creciendo en la fe, que están empezando a conocer a Dios, no podemos escandalizarlos, es decir, no podemos enseñarlos mal, porque dice Jesús: más le valdría que se amarrara una piedra al cuello y se tirara al mar. Porque no es bueno que escandalicemos, no es bueno que le enseñemos groserías a nuestros hijos, por ejemplo, que le enseñemos a chismear cosas malas, o también cuando una persona está comenzando en la iglesia, le empezamos a enseñar a criticar, a hablar mal de los demás, y eso no está bien, porque el Señor dice que es un pecado grande, y es mejor que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al mar. Es decir, que es mejor que no haga eso, porque está ofendiendo a Dios cuando enseña a los pequeños a pecar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Jesús dice que hay un infierno, y si nuestras manos, es decir, nuestras obras, son malas, es mejor que dejemos esas obras malas. Córtatela. No significa que agarremos la mano y nos la cortemos, sino que dejemos eso que nos conduce al mal. Si vivimos, por ejemplo, en adulterio, en fornicación, y amamos a esa persona muchísimo, casi como amamos a nuestra mano, Jesús dice: córtatela, quítatela, así le duela separarse de esa mujer o de ese hombre que lo hace pecar, sepárese de él, porque es mejor que usted vaya al cielo que vaya al infierno, al fuego que no se apaga. Así le duela y diga: no, pero yo lo amo mucho. Es como si usted se cortara una mano, pero dice: arrójala lejos de ti, para que no la vaya a volver a buscar. Hay que botar esas cosas que nos inducen a pecar. Debemos separarnos de esa persona que nos puede hacer pecar, que nos puede hacer caer. Así nos duela como si fuera una mano. Sigamos.
Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la ajena. Si nosotros estamos caminando hacia el mal, si estamos por malos caminos, es mejor que dejemos esos malos caminos, ahorita que tenemos tiempo, que estamos en vida, porque si no, perderemos nuestra alma, iremos al castigo eterno. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. ¿Qué significa esto? ¿Que nos arranquemos los ojos? No, porque si fuera literal esta lectura, pues andaríamos muchos ciegos, porque muchas veces cometemos pecados por nuestros ojos. Y el Señor nos invita a que dejemos de ver cosas malas, que dejemos de ver a las personas para criticarlas, que dejemos de ver a las personas para envidiarlas, que dejemos de ver tantas cosas que se ven en el mundo malas, que dejemos de ver tantas maldades, tantas películas groseras, tanta pornografía, que dejemos de ver toda aquella cosa que nos trae mal a nuestro cuerpo, todas aquellas cosas que manchan nuestra alma. El Señor no quiere que veamos tanta violencia, tanta maldad, sino quiere que nosotros nuestros ojos los usemos para el bien, para leer la palabra, que usemos nuestros ojos para ver a nuestros hermanos con amor y no para odiar, no para criticar, sino para buscar a Jesús cada vez más. Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. El infierno existe, hermanos, el infierno existe y es un eterno sufrimiento donde el gusano no muere. Es decir, imagínese que tenemos un gusano que nos come y nos come y nos come y nos come y ese gusano no muere. Es un eterno sufrimiento, es algo que dura para siempre y nosotros no nos importa. Queremos seguir viviendo en el pecado. Debemos tener cuidado y salir del pecado lo más pronto, porque si no dejamos el pecado en esta vida, nos condenaremos. Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conserva. Es decir, que son como unas llamas que queman y queman y queman y queman, pero en la tierra, cuando quemamos un papel, por ejemplo, el papel desaparece. Llega un momento que desaparece porque la candela lo consume, pero dice que el infierno quema, 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 pero ese fuego conserva. Es decir, que no desaparece, sino que constantemente uno está sufriendo y sufriendo, sufriendo, como un gusano que no muere y como un fuego que quema. Es algo horrible, es algo terrible, que el ser humano puede experimentar un dolor constante, pero nosotros debemos reaccionar, que existe un cielo y existe un infierno, y si no queremos vivir en ese cielo, en esa alegría eterna, pues debemos reflexionar si realmente queremos sufrir eternamente en el infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se lo devolverá? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. El Señor quiere que luchemos por la paz, que tengamos sabor, que nuestra vida sea como la sal y no como una sal insípida, porque ¿con qué se salará? El Señor quiere que nosotros tengamos sabor y que hagamos buenas obras, que ayudemos a nuestros hermanos y que luchemos por la paz, no por la guerra, que busquemos la unidad, no la división. Y si así lo hiciéramos, hermanos, podríamos ir a ese reino que nos tiene preparado el Señor. Bueno, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.